he dicho, vamos a cambiar, no uso PowerPoint porque no me lo prohíbe mi religión, pero uso Magazine en su lugar, pero ni siquiera eso. Voy a ir directamente a tratar un montón de cosas de las que habéis visto esta mañana y esta tarde, con Guillermo, con Soledad, con Rufino y con Salva esta tarde, y las voy a aterrizar en ejemplos concretos, ¿vale? Porque en lugar de verlo como un problema, para mí es una ventaja, me lo habéis puesto muy fácil, porque voy a aterrizar las cosas de las que habéis estado hablando en algo corpóreo. Bueno, entonces, voy a empezar hablando de Second Canvas, y de las cosas que habéis oído hoy, una de las que seguro que se han repetido mucho es el tema de los objetivos. Es decir, ¿cuáles son los objetivos para hacer una app? ¿Y por qué una app? ¿Y por qué no otra cosa? En este caso, los objetivos de Second Canvas, que es una plataforma para crear aplicaciones, los objetivos los ha puesto MadPixel. Y como decía Rufino, para llegar a eso ha habido un trabajo de muchos meses o de más de un año hasta llegar a definir la plataforma, crearla y ahora empezar a convencer a todos los museos que vayan adoptándola. Luego, al final, los objetivos de la app como tal, en cuanto a la experiencia que va a tener el usuario, los define MadPixel, pero cada app se configura dentro con el contenido que el museo quiere y las dinámicas que el museo quiere, con lo cual cada aplicación Second Canvas de cada museo es distinta y tiene sus propios objetivos, ¿no? Lo que nos planteamos básicamente es que como nosotros tenemos esa tecnología para hacer imágenes de súper alta resolución de obras de arte, en un momento dado nos planteamos por qué no utilizar las apps y los dispositivos portátiles y táctiles para cambiar la experiencia que tenemos con el arte y con la cultura en general. Y una de las cosas que más cambia es cuando, como justo se ha oído decir al final, uno no está aprendiendo porque otro le está transmitiendo un conocimiento, sino porque uno lo vive. Cuando la experiencia es personal, el concepto se fija mucho más, pero también porque hay otras cosas añadidas. Hay endorfinas, hay disfrute, hay esa interacción directa, hay tocar. Parece que estoy hablando de sexo, pero no, lo que pasa es que tiene su relación. Y una de las cosas entonces que hicimos, ahora os cuento por qué está construido todo como está construido, y voy aterrizando esas cosas de las que habéis hablado hoy. Primero voy al meollo de la cuestión, que es, no es lo mismo ver una obra así de pequeñita en un libro, con una explicación que puede ser más o menos interesante, pero que no me llega, que poder tocar la obra, llegar hasta donde uno quiera, centrarse en ver las cosas que uno quiere ver, ¿no? Desde esto hasta esta puerta que... aquí. Que no puedes ver ni siquiera cuando estás delante de la obra físicamente, porque ves un halo de luz, pero no sabes que hay unos personajillos que van andando hacia la puerta. Ni siquiera puedes apreciar que, evidentemente, esta es la tabla derecha, la tabla del infierno. Supongo que conocéis el Jardín de las Delicias del Bosco, ¿no? Pues lo lógico aquí sería que si hay algo que se está quemando detrás, ¿no? El fuego del infierno, la luz que irradia fuera luz cálida, y sin embargo es luz fría. Esos personajes están como congelados, ¿no? Si los veis. Y seguramente tiene algo que ver con el frío de la muerte. Me lo estoy inventando, yo no soy curator, con lo cual puedo hablar con total libertad, porque es lo que la imaginación me da. Pero por lógica, esa luz no debería ser fría, debería ser cálida. Y si es fría, es que algo significa. Y para mí, claramente, hay una relación entre el frío, la muerte, la pasividad. Y decir, bueno, van al infierno, pero van hacia la muerte, y eso es... Vale. Entonces, uno se puede poner a disfrutar de este tipo de cosas o incluso llegar, volvemos aquí a la pareja, a ver a nivel de técnica, ¿no?, cómo está hecho, o casi el estado del cuadro al milímetro, ¿no? ¿Veis los trazos cómo se ven perfectamente, ¿no? Bueno,
Esto era solo para empezar. Me he dejado una cosa para despertaros, porque no tenía muy claro si vais a estar ya caos después de Rufino o no. Y había preparado esto. Bueno, vuelvo donde estábamos. Esto era para hacer un repaso y despertar. Esta es una de las características principales de esta app. ¿Cuál es el objetivo de esta app? Como os decía, cambiar la forma de relacionarnos con el arte. Y para eso hay varias cosas que están juntas. Una es la experiencia personal de poder tocar un cuadro. Puedo tocar un cuadro. Nadie en ningún museo me va a decir que no puedo. Aquí puedo, ¿vale? No estoy tocando la textura todavía, pero igual algún día sí puedo. Pero puedo llegar a cosas alucinantes. Y por lo tanto, esto me permite muchas cosas. Uno, disfrutar de imágenes con la mejor calidad posible. La calidad es clave, como decíais, el contenido es clave y el contenido son muchas cosas. El contenido en sí son muchas cosas y una de ellas es la calidad. Tengo una discusión enorme con alguna gente que dice, no, si las imágenes que hacéis son espectaculares, pero como ver el original no hay nada. Digo, ya estamos con la discusión de que el que no vio a los Beatles cuando estaban todos vivos no puede escuchar un disco porque no es lo mismo. A ver, le acabamos buscando un nombre a esto y le llamamos alter ego digital. Entonces, ahora mismo para mí, una de las imágenes gigapíxel que hacemos de obras de arte, que son el alter ego digital de la obra física, en el fondo son parte de lo mismo. No son la de verdad y la de mentira, la buena y la mala. Me explico. Cuando alguien dice, no, pero es que esta además es la hermana de la francesa, ¿no? La conocéis. Y uno dice, bueno, esta o la hermana francesa, los cuadros físicos son el original, ¿no? Y esto es una imagen que representa la obra física, que es una pintura. Entonces yo digo, pues voy a daros un disgusto, porque la original está muerta. La joven que sale ahí está muerta hace unos cuantos años, ¿vale? La pintura en sí es un intento del pintor de enganchar el alma, como las fotos a los indios, de enganchar el alma y plasmarlo en algo que además aporta más cosas que la representación estricta, ¿no? Y eso mismo ocurre cuando nosotros hacemos un gigapíxel. Estamos intentando captar lo que hay detrás de la pintura, no la pintura en sí, ¿vale? Y eso es lo que luego nos permite tener experiencias distintas. Entonces, tocar es importante, la calidad es muy importante, el formato es muy importante porque me permite hacer cosas, pero algo que nos ocurre siempre cuando estamos, voy a volver al jardín, cuando estamos haciendo estas imágenes en museos alrededor del mundo,
es que siempre acaba ocurriendo lo mismo, que es que alguien se pega en la chepa y nos dice: ¿conoces la historia de esa pareja que está abajo a la derecha bailando un tango? Y tú dices: ¿qué tango? Este tango. Ni idea. ¿Y conoces la simbología de, no sé, el búho que hay aquí, que está en el centro geométrico exacto de la tabla izquierda? A ver si carga. Aquí, la representación del mal, en la época de Jerónimo. Me lo invento todo, ya sabéis. Y nos propusimos no dejar solo navegación libre, sino también coger esas pequeñas historias, ponerlas ahí y que me las vaya contando. Me puedo acercar aquí y ver esta interpretación sobre si son o no son una secta de los hermanos de la vida en común, o que esto es una representación de la alquimia. Esto ya no me lo invento yo, ¿vale? Esto ya lo pone el museo. Y puedo ver más y más historias, incluso en contexto, porque para nosotros culturalmente puede ser bastante claro este contexto de Adán y Eva, presentación de Dios a Adán a Eva, pero para el que no, tiene aquí un link abajo, se va a la web a ver la Biblia online y le cuenta en Génesis 2.2, como si fuera temporada 2, capítulo 2, qué es lo que pasaba en Génesis 2.2, ¿vale? Y entonces uno entiende el contexto de lo que está viendo. Y podemos ir a varios niveles, podemos enfocarnos a este nivel de zoom o ir a la iconografía y entender por qué esta iconografía es inusual, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo más, podemos disfrutar de otras cosas ya a nivel de técnica, ¿vale? Porque ahora os enseñaré otros ejemplos de otro tipo de pintura mucho más detallista, la escuela flamenca milimétrica, casi donde intuyes cosas que el ojo no ve, pero si nos vamos a Goya, a mí me impacta, bueno, aparte de la posición y descubrir aquí una especie de estigmas que empieza a dar pistas, me impacta cómo está hecho este ojo, con 1, 2, 3, 4, 5, 6 movimientos de mano. Y me impacta poder compararlo con este otro. Aquí cada uno tiene sus debilidades. Donde ves cómo está pintada la lágrima. Puedes aprender a pintar lágrimas a este nivel, pero me impacta más el lagrimal rojo de la lágrima que se está formando, ¿vale? Y que cuando vas hacia atrás... Cuando estás viendo eso, no necesitas que alguien te lo diga. De hecho, cuando estás delante de la obra, la ves más o menos a este tamaño y no vas a percibir esa lágrima. Y hay más lágrimas. Pero sí percibes que la escena es realmente triste y que de alguna manera te está llegando. Y te está llegando porque hay un trabajo brutal. Fijaos ahí. Tenemos efectos especiales. Vale. Hay un trabajo brutal. Fijaros, la frente, las venas, la tensión, más lágrimas. Bueno, pero también queríamos dar tratarlo más como una herramienta, ¿no? Donde uno siga descubriendo y no quiero saber más que lo que realmente quiero saber y quiero quedarme con lo que yo he vivido y luego poder buscar más y más y más. Entonces, ¿qué hicimos? Combinar esto con otro tipo de imágenes que suelen tener los museos y que en este caso ya no hemos hecho nosotros, pero hemos incorporado en este formato, que es... ¡chan! Esto no es un efecto de Photoshop de blanco y negro, esto es el boceto a carboncillo que hay debajo de la pintura. Si no me creéis, fijaos ahí, cómo se ve el esbozo de la túnica, el cinturón, ¿lo veis? O sea, haciendo la reflectografía infrarroja sale, lo que te devuelve es el reflejo del grafito, digamos, y entonces tienes lo que hay debajo de la pintura que no puedes ver cuando estás delante. Esto en general lo usáis muchísimo internamente, pero pocas veces se usa internamente, o a veces se enseña la imagen, pero no puedes jugar con ella. Aquí hemos hecho un cambio de formato y podemos jugar con ella. Yo puedo ver el cuello de Juan Bautista con un corte y sangre, ¿lo veis? Pero en la versión final no está.
Todavía no he conseguido explicación, pero a verla tiene que haberla, ¿no? O puedo intentar ver otras cosas como poner visión de rayos X. Superman no era nadie, al lado de nuestro. Y ver el bastidor que hay detrás del cuadro, o irme a determinadas zonas donde también puedo ver otros elementos. Bueno, no es cuestión de cebarse tampoco. Y seguro que habéis estado comentando, por lo menos lo que yo he visto en Twitter, que es... hay una parte en la que ahora mismo estamos recibiendo información. Podemos jugar con ella, podemos tener la experiencia nosotros mismos. Recibimos historias, pero ¿por qué no contarlas nosotros también? Entonces, hemos dado el primer paso en ese camino. Aquí Sarmiento, vamos a descubrir que tiene la nariz retocada, no sé si lo veis. Pero si nos acercamos aquí se ve claramente que ha habido retoque clarísimo. Entonces, si yo de repente quiero compartir esto y crear mi propia historia e inventarme que pasó el rey por delante y le dijo a Velázquez, a ver, a la invitada, por favor, me pone usted, me cambia la nariz aguileña por esta nariz tan estilizada y centroeuropea, venga, va. Y yo ahora esta historia la quiero compartir en Twitter, en Facebook o de uno a uno por email, ¿no? Pues voilà, me hace una pequeña capturita en alta resolución de ese trocito, me pone unos hashtags especiales para identificar la obra y la app y puedo contar lo que quiera, ¿vale? Entonces, volviendo para atrás, ¿de qué otras cosas importantes se habla cuando se habla de crear una app? Aparte de para qué la has creado, qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que quieres cambiar, que por cierto, en este caso es, como habéis visto en el vídeo, cambiarlo en 3 momentos. Se suele hablar de antes, durante y después de la visita a un museo, y nosotros lo que queríamos hacer era al revés, abrir las puertas del museo y sacarlos fuera. Cada museo que enganchemos a Second Canvas lo que va a hacer es salir del propio museo y estar presente en 3 sitios. En casa, o en el autobús, o en cualquier sitio, en el propio museo y también en la escuela, porque evidentemente cuando tú a un chaval le das esta herramienta, si luego le vuelves a dar un libro con una imagen así y un texto enorme en un lenguaje que no entiende, te lo tira a la cara. Nosotros en las pruebas que hicimos de usuario antes de sacar la primera versión, incluso en la sesión que tuvimos en el vídeo que habéis visto, que hay un cole y chavales, 2 horas después de grabar ese vídeo, tuvimos que decirles, chicos, que se ha acabado. Y ellos estaban ya de pie, saltando encima de la pantalla diciendo, cuéntame algo de la señora bajita que sale ahí. Y el perro, enséñame el perro más de cerca. Luego, hay veces que la motivación es clave y cuando consigues algo que realmente motiva, el resto empieza a venir solo. Y empiezas a conseguir cosas que de otras maneras cuestan mucho. Entonces, una de las cosas que hicimos aquí es hacer un favor a los profesores y decir, si lo vas a usar en clase y lo conectas a un proyector, tenemos un botoncito ahí, ese cuadradito que hay a la derecha, que si yo le doy, primero, coge pantalla completa, no sé si notáis la diferencia, pero vamos, si pincho un iPhone sí que se nota que de estar viendo una imagen en vertical, coge la pantalla completa, sea del tamaño que sea. Luego esto se puede hacer en casa con la tele de casa y es espectacular. Yo lo estoy manejando desde aquí. Ups. Pero tengo una ventaja porque soy el profe y entonces yo os voy a hablar, bueno, lo tengo en inglés, pero da igual, el Nautilus, sobre esta copa tan especial, o sobre qué contiene este libro, qué se supone que puede tener, y solo yo estoy viendo las historias, vosotras no, queridas alumnas. Con lo cual me permite meter mis historias en medio, contarlas en otro orden, de otra manera, y le da al profesor una herramienta, digamos, prefabricada, que sobre ella puede construir lo que quiera para tener una sesión, ¿no? Nos están llegando muchos mails de profesores diciendo, oye, gracias, porque me habéis hecho un favor, no es que os he hecho un piropo, es que yo lo uso en clase. Entonces, para mí es fantástico, ¿no? ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta al hacer una app que funcione bien? Pues ya detalles muy concretos, ¿no? No voy a hablar de usabilidad, sencillez de la interfaz, etcétera, porque eso nos daría para 4 horas sin parar,
pero sí que hay muchos detalles clave. Por ejemplo, que el contenido pueda ser gestionado por el museo. Eso es algo que es clave y no todo el mundo lo tiene claro. Todo el contenido que se ve aquí puede ser gestionado por el museo. Desde las obras hasta estas fichas enriquecidas, los elementos que aparecen aquí, que no os voy a contar todo, ya la descargáis, la compráis y probáis en casa, pero todo el contenido que veis, incluidas las obras relacionadas que hay aquí abajo, para entender por qué este caballero de la mano del pecho es especial y distinto de todos esos caballeros también pintados por el Greco en la misma época. Todo es gestionado por el museo. Las colecciones o grupos de obras que pone aquí, también. Y si en alguna obra en concreto tiene algún vídeo, tiene audioguía, como en este caso, o tiene signoguía o tiene otras cosas, también todo se gestiona. Luego, hay esa necesidad de control está, porque te permite ser más ágil, más vivo, y que la aplicación no se quede vieja, como decían, ¿no? La obligación de MadPixel va a ser ir actualizando, ir sacando funcionalidades nuevas y ir adaptándose a las posibilidades, y la de los museos es mantenerla viva en contenido y en experiencia. Ahora que veo ahí la audioguía, me acuerdo de conversaciones que he tenido con varias personas, alguno presente aquí, que me decían, bueno, fantástico, habéis revolucionado un montón de cosas, entonces, ¿por qué metéis una maldita audioguía? ¿Por qué volver a un elemento que ha funcionado muy bien en el pasado y que ha sido algo estupendo durante mucho tiempo, pero que hoy en día, iba a decir, está más pasado que el bipartidismo, pero no lo voy a decir? ¿Qué nos aporta aquí una audioguía? Pues porque en algunos casos, como ocurre con cualquier diseño no solo gráfico, sino industrial, muchas veces uno necesita cosas que conoce para tener una zona mínima de confort y sentirse bien. Y aunque parezca mentira, mucha gente necesita la audioguía para sentirse bien. Y decir, ah, que esta aplicación tiene audioguía, me encanta. Pero mira el resto, pero tiene audioguía. Entonces, parece que no, pero es importante que tenga la audioguía, ¿no? Igual en un segundo paso podemos acabar dándonos cuenta de que lo que cuenta la audioguía lo pueden contar las historias dentro, con esa navegación que hacemos por el Gigapixel, y que no necesitas la audioguía, pero de primeras la tenemos, ¿no? O hay otras cuestiones intentando romper esa dinámica unidireccional de institución hacia las personas. Por ejemplo, aquí. Bueno, no sé si va a cargar, pero... Esto es básicamente lo que la gente habla del Jardín de las Delicias en inglés, porque hay otro hashtag para castellano. Es decir, cuando nosotros compartimos, marcamos con un hashtag, pero también podemos leer lo que la gente está diciendo. Con lo cual yo estoy delante de la obra, ya sea en casa o en el museo o en el cole, y puedo ver qué me cuentan otros usuarios, qué opinan, qué han compartido, qué historias se han inventado, de manera que ahí empezamos a tener algo más bidireccional, ¿no? Esto lo vamos a evolucionar en versiones de Second Canvas más adelante, pero es la primera parte y es clave, ¿no? Luego hay otras cosas muy importantes que no se ven. Por ejemplo, ¿cuánto pesa esta app? Porque las imágenes Gigapixel son imposibles de meter en un dispositivo hoy en día. Dentro de unos años seguro que sí, pero haremos imágenes Gigapixel más grandes. Esto es como Word y Windows, ¿no? Cuanto más evoluciona el sistema operativo, cambia la versión del procesador de textos y siempre que da esa negrita tarda un rato en ponerse. Pues pasará lo mismo. Entonces siempre estamos con recursos limitados. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y es algo que hay que hacer siempre en cualquier app. Plantearse qué información va dentro de la app, qué información va online. Porque si no tienes información online estás perdido. Necesitas subir actualizaciones constantemente. Si lees información online, ¿qué pasa con la experiencia cuando no hay conexión? En un avión, cuando vas al museo y la wifi no va bien o las paredes son muy grandes o X, ¿qué ocurre? Aquí hicimos dos cosas. Uno, tenemos un sistema que nos permite meter parte de la información dentro de la aplicación, de manera que cuando entráis en una imagen Gigapixel, los 2-3 primeros niveles están dentro, aunque no tengáis conexión lo vais a ver. El primer nivel de cualquier infrarrojo, radiografía, ultravioleta lo vais a ver. Las 3 primeras historias de casi todos también tenéis las imágenes que las componen en calidad perfecta.
y el resto lo lee online. Eso se nota muy fácil cuando haces así. Ups. Aquí carga inmediatamente. Si yo hago así, veis que ahora está tardando, ¿vale? Ya ha traído todo. Apenas se nota, porque va muy bien, porque está bien hecha, pero pasa, estás leyendo online. Entonces esa combinación de online y offline, para que casi no te des cuenta de cuándo estás en un sitio y cuándo estás en otro, y sobre todo cuando estés sin conexión, tengas todo el material posible, es muy importante. Tenemos otra cosa aquí dentro que se llama caché, es decir, utilizamos la información que ya has visto para guardarla en un lugar del dispositivo, la más reciente, de manera que cuando yo vuelvo a ir al mismo sitio, ya no tiene que cargar de online, lo tiene en el dispositivo, ¿vale? Y también tenemos un botón aquí que pone offline, que lo que hace es, como no te puedes traer todo el gigapíxel, lo que hace es traerse todas las imágenes que componen cada una de las historias que contamos dentro. De manera que cuando yo estoy aquí dentro y estoy viendo la historia sobre este ojo, todas las imagencitas que componen esta única imagen, me las he descargado, ¿vale? De manera que podría ir en un avión sin ninguna cobertura y leer todas las historias y verlo a la mejor calidad. Si luego me pongo a explorar por mi cuenta, necesitaré conexión, ¿vale? Bueno, como habéis visto, contexto es otra palabra importante, por eso están aquí las obras relacionadas, por eso hay enlaces cuando aparecen nombres propios o otras cosas, porque es importante entender el contexto, ¿no? Tanto, pues como decía antes, ¿no? Los otros caballeros, como qué obras son más o menos contemporáneas u otras razones. Vamos a tirar de chuleta para no dejarme nada importante. Otra de las preguntas que surge muy a menudo es si hacer app o hacer web app. No sé si durante el día de hoy ha salido el tema, pero es otra pregunta recurrente. Nosotros en MadPixel ya hemos tomado la decisión de no discutir sobre ese tema. ¿Por qué? Porque es una pregunta, o sea, es una discusión totalmente estéril. Es como decidir si para ir por el agua usas una bicicleta o un bote, ¿no? Y si para ir por el carril bici usas una bicicleta o un bote. Pues uno puede ser un amante de la bicicleta, como en mi caso, pero no se me ocurre ir por el agua en bicicleta, salvo que sea una de esas bicicletas de agua, que es un híbrido. Y cada cosa tiene su lugar. Entonces, si aquí lo que estamos buscando es poder tener contenido offline, respuesta rápida también a nivel de la experiencia, es decir, poder manejarme con una imagen así de grande y que sea casi inmediato el trato, la respuesta, quiero tener incrustado una audioguía, quiero tener otra serie de cosas, utilizo una nativa. Si tuviera información puramente online o no estuviera tirando de ciertas cuestiones que tiene el dispositivo, pues por ejemplo hacer una foto o lo que decía, utilizar el procesador de cierta manera que me da una nativa, haría una aplicación web y ya está. Y como veis, se pueden hacer aplicaciones nativas que tienen información leída de online, con lo cual no existe esa dicotomía, hay que elegir en cada caso lo que corresponde, no hay mucha duda ahí. Bueno, habéis visto que otra de las cosas que funcionan en esta aplicación es el storytelling, que está en varios sitios, que no está solamente en esas pequeñas historias, sino en la iniciativa que te crea de poder tú descubrir historias o compartirlas. Estamos poniendo la tecnología al servicio del contenido, que es el típico error que cometemos los que vivimos sobre todo en el mundo de la tecnología. Y si encima te dedicas a innovación, ya más todavía, ¿no? No sé si habéis visto la serie de Big Bang Theory. Hay un momento en el que están manejando en la casa, tienen unos cochecitos de radiocontrol, tienen las luces de la casa, el aire acondicionado, todo conectado a internet y gente conectándose desde distintos sitios, encendiendo y apagando las luces, moviendo los cochecitos que van con cámaras y están emocionadísimos. Y de repente entra Penny y dice, ¿y todo esto por qué? Y contestan todos a coro, porque podemos hacerlo. Entonces, muchísimas veces ocurre que cuando se hace algo en digital,
se hace porque podemos hacerlo. ¿Por qué hemos hecho una app de no sé qué? Porque podíamos. ¿Por qué hemos hecho una app de no sé cuánto? Porque ahora se puede hacer esto. Pero no te paras a pensar para qué, cuál es la razón, ¿no? Si es puro divertimento, pues se dice, es puro divertimento. Pero se habla del arte por el arte y no se habla de la tecnología por la tecnología, que es un peligro grande. Hay una parte que no está aquí, que está en Second Canvas, pero no está en la aplicación del Prado, que aunque realmente aquí hay una parte de juego, hay una parte más estricta de gamificación, que es un apartado en el cual tú puedes hacer una visita y cuando te preguntas, bueno, ¿qué es lo mejor de este museo? ¿Cómo me lo cuentan en un ratito, ¿no? Al final esas son las visitas, bien sea temática, de autor o de otras fórmulas, pues hay una posibilidad de hacer una visita jugando, como decía Salva antes, con el truco de poner el caramelo, de conseguir algunos premios, y exactamente lo mismo que él decía, lo que hemos planteado aquí es que hemos hecho unos pequeños minijuegos, desde unir los puntos hasta mezclar colores, hasta responder preguntas, y cada vez que consigues una de ellas, tienes una historia detrás. O sea, nosotros hemos apostado directamente por el storytelling a muerte. Entonces, sigues con la línea de puntos, un dibujo que no sabes lo que hay, y cuando lo has hecho, aparece un rey, se coloca en un retrato de familia real y te dice, bueno, lo has encontrado, este era el rey. ¿Por qué te he hecho yo hacer este jueguecito para descubrir al rey? Porque en realidad este señor no es el rey. Este señor es el doble del rey, que ha estado aquí semanas dejándose pintar, y el rey ha venido a las sesiones finales del retoque de la cara, porque su majestad no va a estar aquí perdiendo el tiempo, pudiendo hacer otras actividades que no voy a mencionar. Una parte, no sé cuánto me queda, porque como hemos hecho este inicio tan... ¿Cuánto me dejas? ¿Me dejas 10 minutos? Vale. Bueno, no están muy convencidas, voy rápido. Otra de las partes clave de una aplicación es cuál es el modelo de negocio que hay detrás. Y es una pregunta que se hace poco, pero que debería ser la primera. Es decir, cuando vas a crear algo, hay que preguntarse con qué recursos se va a hacer. Y como decía Rufino, no solo económicos, sino recursos de dentro del museo, de fuera del museo, de tiempo, de esfuerzo, de materia gris. En este caso, la aplicación es de pago, ¿vale? Y cuesta 3,59 €. Y hay quien dice, ¡buah! Tirada. Con todo lo que hay, me voy a tirar horas y horas disfrutando por 3,59. Y hay quien dice, por defecto, debería ser gratis. Sin pararse a pensar lo que significa debería ser gratis. Es decir, si además de conseguir una aplicación muy chula, hemos conseguido un modelo que permita hacer pequeños micropagos y tener al museo pequeños microingresos, y a nosotros también, eso permite que esto pueda seguir creciendo, que se pueda hacer más, que se pueda disfrutar de estos formatos. Si no hubiera ningún modelo de negocios detrás, y cuando digo ninguno, es decir, ni subvenciones, ni que te ha tocado la lotería, ninguno, no se podría hacer nada, ¿vale? Porque si lo hace uno mismo por amor al arte o hace una plataforma abierta, también hay un modelo de negocio, aunque sea el que uno mismo está dedicando parte de su tiempo para dar algo a la comunidad, pero eso significa que por otro lado está comiendo o alguien le está dando de comer. Luego todo hay que valorarlo, no es querer o no querer, ¿no? Y esa parte aquí es importante. Entonces yo creo que es otra de las cosas que hay que planteárselo, ¿no? Es de pago, pero luego la Gioconda del Prado que habéis visto ahí es de pago adicional, 0,89 céntimos. Entonces si te has enganchado con las demás dices, claro. Y además yo creo que hay una diferencia importantísima entre, por ejemplo, el modelo que tienen los juegos. Para mí no es lo mismo tener un modelo de negocio de 50 € el juego de PlayStation o de Wii, y para mis hijos menos, que el mismo juego trasladado de plataforma en un iPad te puede costar eso, 3 €, incluso 0,89. Empiezan a pasar cosas, o ya llevan pasando un tiempo, que como veis muchas industrias están cayendo, son como el ave fénix, pero sin la segunda parte.
Se quedan ahí con cara de, no, no, yo ahora renazco de mis cenizas, pero si no has hecho nada para renacer de tus cenizas, solo quejarte. Y eso es lo que tiene que ocurrir también en los museos, que se busquen modelos de negocio nuevos, porque la situación es la que es, y el dinero que se dedica a arte y cultura es el que es, y la mentalidad de cómo se reparte el dinero es la que es, y no digo más. Entonces hay que buscar fórmulas para poder tener contenido de calidad, trabajo y esfuerzo que se pueda pagar, y resultados así. Y si al final lo que tienes es que pagar 3 euros, pues bueno, por lo menos uno se lo puede pensar, ¿no? O sea, por una parte, cuando la aplicación es de pago hay un reparto entre nosotros y el museo, y cuando la aplicación es, bueno, o cuando es gratuita y tiene dentro cosas que puedes comprar, y si se hace gratuita, por ejemplo, porque alguien la sponsoriza, pues entonces tiene un modelo de licencia anual, ¿vale? Entonces, yo te cuento cómo ha ido la primera, que ha sido esta. No te puedo decir el número de descargas, porque es una cifra que no, algún día igual se empiezan a dar las cifras de descargas, pero hoy en día no se dan, con lo cual no voy a romper esa norma no escrita. Sí, claro, si no apañados estábamos. Pero lo que sí puedo contaros es cómo ha ido. Esta aplicación, Second Canvas Museo del Prado, ha sido número 1 en más de 10 países en la categoría de educación, en la Apple Store. En Android todavía no lo sabemos porque sale a final de mes, ¿vale? Entonces, los que tengáis Android, pues en 15 días lo tenéis. Y sí os puedo decir que en España ha sido número 1 de aplicaciones overall, que se llama, o sea, por encima de todas, de juegos, incluso de fútbol, salvo 2 noches de domingo, ¿cierto? Durante 10 días consecutivos. Eso no había ocurrido nunca y no sé cuánto tardaremos en repetir con una aplicación cultural en España y no creo que en otros países. Con lo cual, para mí es una noticia muy buena porque significa que hemos roto la barrera de la gente que le gusta el arte y hemos pasado a encontrarnos con gente que igual no habría comprado una aplicación de arte, pero esta sí la ha comprado. Entonces, esa parte es fantástica. Y lo mismo, a nivel de feedback de usuarios, feedback de medios de comunicación, repercusión, fantástico. Hemos hecho un montón de cosas que muchísimas han salido, casi todas en prensa, nos tratan muy bien. Evidentemente una marca como el Prado también tiene una difusión grande, pero tanto nosotros como el Prado hemos hecho cosas por nuestro lado distintas que no han tenido esa acogida a nivel de público. ¿Por qué? Porque los usuarios, claro, por una parte, la experiencia es única, ahora mismo la experiencia es única. Además, es una posibilidad la de compartir que hace que viralice. Que tú ahora buscas en el hashtag AppPradoSC en Twitter y tienes cientos, no decenas, cientos y cientos de trocitos compartidos por los usuarios que han ido contando sus historias o encontrando lo que les gusta. Eso al final lo acaba viralizando. Si analizas las críticas que hay en la Apple Store a la aplicación, salvo alguno que decía, no puedo poner los rayos X, todo el mundo echaba piropos enormes, lo cual tampoco es muy normal. Alguno ha dicho lo de debería ser gratis, pero uno. 99% ha sido todo piropos, y los que han hecho quejas, las quejas que han hecho es quiero más. Solo 14 en Gigapixel y otras 60 relacionadas, vale, pero solo 60 en Gigapixel, quiero más. Quiero más y quiero más. Es que no te pueden decir nada mejor. O sea, para ellos es una crítica. Pongo 2 estrellas, cuando haya más contenido pongo 5. Bueno, vale, pero es un piropo lo que estás echando. Incluso ha habido algunos comentarios de usuarios que en las próximas actualizaciones que hagamos lo vamos a incorporar, y eso también es un trabajo importante, escuchar a quien te escribe por email, a quien te contacta por otro lado, a quien pone una reseña en la Store, a quien habla contigo en la calle, y saber cuándo tienes que hacer caso y cuándo no, pero eso también hace. Hemos empezado a hacer gigapíxel, o sea, imágenes de súper alta calidad y súper alta resolución de exteriores, por ejemplo, de fachadas. Os iba a enseñar la fachada de la Universidad de Salamanca, que algunos han tenido la oportunidad de verla, pero no está. Y acabas descubriendo un montón de cosas. También, no todas las fachadas dan para lo mismo, igual que no todas las obras de arte dan para lo mismo, pero sí, es muy interesante poder trasladarlo a monumentos. Y la parte que os decía de la gincana, llevarla fuera y poderla hacer en la calle, también está.
¿no? Os voy a archivar alguna cosa de las que vamos a hacer en el futuro. Por ejemplo, no solamente montar una gincana de lo evidente dentro del museo, o una gincana de algo que te inventes, ¿no? Recorrido por las flores, las obras que tienen flores en el Thyssen, sino que a lo mejor yo podría montar por Madrid o por cualquier otra ciudad un recorrido que tenga que ver con las obras de un museo, o de varios. Pero si estamos hablando de aplicaciones de un museo, pues de uno, y que cuando estoy en un lugar determinado sepa una historia que hay de que tal artista vivió en esta casa, o que este patio lo remodeló este pintor, que también en sus ratos libres hacía decoración de interiores. Esto está por venir. Otra de las cosas en las que estamos trabajando ya para dentro de unos meses sacarlo en versiones nuevas de Second Canvas es trabajar con beacons. ¿Sabéis lo que son beacons? Vais a ver la palabra cada vez más, ¿no? Estos pequeños aparatitos que tienen su propia... Vale, bueno, pues estos cacharritos conectados con el tema de las gincanas que decíamos, también dan muchos juegos presenciales, y no solo eso, van a permitir tanto a los museos tener otro tipo de interacción con los usuarios, como a los propios usuarios decir, he estado en una exposición temporal viendo un artista que me encanta, y cuando salgo del museo me avisa la aplicación y me dice, oye, ¿tú sabes que en la colección permanente también tenemos otra obra que es brutal? Pásate a verla, por ejemplo. ¿Vale? O sea, que no valen solo para lo evidente, que es me acerco a una obra y me cuenta cosas de ella, sino para hacer muchas otras cosas, y nosotros aquí ya tenemos el 80% del camino andado. ¿Vale? A ver, hay una parte que está, digamos, se puede personalizar desde el icono, la pantalla de splash, la home que veis, las imágenes de la home y los elementos que hay en la home, pues lo que digo. Hay una parte de gincana, de gamificación, que el Prado ha decidido no salir con ella, y si un día la incorpora aparecerá un punto nuevo, entonces eso se configura en función de eso. Todo el contenido se configura directamente por el propio museo, con lo cual puede decir, voy a montar esta colección, estas exposiciones digitales que caducan o no caducan, estas exposiciones digitales de señores con bigote, en retratos, pero el planteamiento es que no cambie la forma de interactuar, porque eso que a veces hay quien lo interpreta como una riqueza, pues de una a otra es distinto. ¡No! Te entras en un coche y conduces con un volante, y en el siguiente conduces con un helado. ¿No? ¿Qué es esto? ¿Vale? Se trata de que se conserve la experiencia de manera que cuando uno coja otra aplicación Second Canvas sepa lo que es, lo que espera de ella, cómo va a interactuar, y no se decepcione, sino todo lo contrario, diga, esto es lo que yo quería, ¿no? Y de hecho eso es lo que maléficamente buscamos en este afán de dominación mundial, que es que cuando un usuario vaya a un museo le diga, ¿tú no tienes una aplicación Second Canvas? No, pero tengo una audioguía muy bonita y tengo otras aplicaciones que pueden estar bien también, pero crear esa expectativa de decir, joder, no me fastidies. La estructura de MapPixel es bastante simple, bromas aparte, somos unas 14 personas. Lo que pasa es que tenemos una mezcla muy grande, esto de equipo multidisciplinar, pues literal. Y dentro de ese equipo multidisciplinar hay una parte evidentemente de desarrolladores, hay otra parte de ventas, hay otra parte de digitalización Gigapixel, que es equipo propio y que son uno o varios equipos según vamos necesitando. Como respuesta corta. Estaba leyendo en Twitter, ahí fuera, que comentabais que también es importante para los museos poder conservar lo que se ha hecho, tener memoria de lo que se ha hecho, de las actividades que se han hecho, del trabajo que se ha hecho, e incluso recuperarlo en algún momento. En Second Canvas hay algunos vídeos que ha puesto el Prado que son de hace mucho tiempo, y de repente dijeron, claro, este es el momento, cuando enseño las tres gracias en este formato y uno empieza a disfrutar y a entender, seguramente en ese momento es cuando le apetece un vídeo que le explica cierto tema en concreto. Lo voy a recuperar, ¿no? Pues esto que estáis viendo es otra plataforma, que es algo que dejo así leer entre líneas para la reflexión sobre cuándo hacer aplicaciones a medida y cuándo utilizar plataformas que generan aplicaciones y que son herramientas, ¿vale? Nosotros, evidentemente, hemos estado 12 años haciendo proyectos de innovación en Internet como servicios a empresas e instituciones, y ahora nos dedicamos solo a hacer dos productos.
que son Second Canvas, y este que se llama Magazine. Entonces, evidentemente, yo estoy ya muy en un lugar, ¿no? He hecho un recorrido que me ha llevado hasta aquí, porque a mí me permite ofrecer mucha más versatilidad, calidad a unos precios más pequeños que hacer una aplicación a medida, que requiere realmente un esfuerzo brutal y que si no lo reaprovechas, acabas agotado. O sea, las canas que tengo no es la edad, yo tengo 32. Es el esfuerzo de estar reinventando la rueda una y otra vez, ¿no? Y la rueda reinventada en 3 días no es la misma rueda que reinventada en un año. Sin embargo, cuando creas un producto y lo haces crecer, al revés, va cada vez cogiendo más cuerpo y mejorando, evolucionando, ¿no? Pues esto es otra plataforma que permite crear publicaciones digitales interactivas. Como hay una versión gratuita, os animo a que echéis un vistazo a magazine.com y os podéis crear una revista para probar. Magazine, como magazine, pero con D, Magazine. Y esto es un magazine que está dentro de una aplicación que se llama Kioscotizen, donde hay distintos tipos de publicaciones, desde educación hasta las exposiciones y ahora también alguna de conservación o de restauración. Y lo que nos permite es combinar textos con imágenes, con vídeos. Y suelo poner de ejemplo esta, aquí hay que quitarse el sombrero con estos señores, aunque me valdría cualquiera de las otras que hacen, porque, bueno, aparte de peloteo, hay una parte muy importante y es totalmente cierta, es cómo se lo han planteado. No han usado solo la herramienta para decir, bueno, como el formato está bien, ponemos una combinación de textos, imágenes, vídeos, se puede meter trozos de Twitter, etcétera, y creas algo chulo. Es lo que decíamos, no lo hago porque puedo, lo hago porque quiero contar cosas. Y estos caballeros lo que han hecho aquí es contar una dinámica que ellos, digamos que hasta ese momento yo he visto su información en un montón de sitios distintos, como han dicho, que también lo he leído antes en la entrada, generando contenidos para que luego se puedan usar, es decir, vídeos en YouTube, imágenes en Pinterest, algo que escribe uno en un blog, etcétera. Lo han traído aquí y toda esa experiencia que han tenido en Aquí Pintamos Todos la cuentan en este formato. Te explican cuál es el planteamiento de la actividad, te ponen un par de fotos de los chavales al inicio para que ya lo leas con ganas y digas, los chavales haciendo cosas con unas Nintendo 3DS. Te ponen un vídeo de presentación, que siempre es más fácil ver el vídeo que leer, pero luego te dicen, un momento, antes de empezar, que es que nos hemos hecho un trabajo con los profesores que no veas, ¿vale? Hemos estado haciendo encuentro con el profesorado, te sacamos imágenes de esos encuentros, los profes hablando y contando el trabajo que se ha hecho, que se han recorrido media España o España entera haciendo este trabajo, y cuando ya te han contado todo esto, dices, vale, se lo han currado, me voy a leer lo que viene a continuación porque hay un trabajo detrás, te dice cuáles son las propuestas educativas. Y, por ejemplo, lo que contarían en vídeos de YouTube, que estos son vídeos de YouTube, lo que hacen es traerlos aquí, donde cada chaval va contando sus experiencias, con una introducción, una presentación, que siempre es mejor que tener un vídeo detrás de otro en un canal de YouTube, aunque el canal de YouTube es más rápido para unas cosas, es más interesante verlo así, pero si pusieran todos los vídeos uno detrás de otro acabarías dormido, entonces de vez en cuando mezclan y dicen, mira, lo que hacen los chavales en esta actividad con las Nintendo, pues no van mal. De distintos estilos, alguna la conocéis, ¿no? Si me canso de navegar en lineal, puedo venirme aquí y ver, pues al final han metido más información, porque es que tenemos mucho que enseñar de qué hacen los chavales, pues metes una galería de imágenes o metes una, metes una página doble pintando en analógico para que no se diga que los de digital solo hacen digital, sino que también hacen digital. Y además utilizan muy bien los recursos visuales porque ponen una página doble, después de haber tenido muchas simples, para que el ojo tenga donde mirar y la mente se relaje. ¿Vale? Luego ponen ya vídeos de ellos, os recomiendo este vídeo de cómo se pinta un Van Gogh, que es de mis favoritos, que el resultado es brutal.
Y luego dicen, pero es que además tenemos luego trabajo que hemos montado en unos PDFs enormes que hemos hecho con algunos profes en concreto. Bueno, pues los enlazan aquí con estos hotspots. Pum, le doy ahí y ahora me carga el PDF. Puedo leer todo lo que quiera de ese PDF que está aquí enganchado, si es que carga, que yendo con el teléfono tardará. Bueno, ¿os imagináis un PDF aquí? Ya está. ¿Vale? Y cuando he acabado de leer, sigo donde estaba. Aquí vuelve el contexto. No he perdido el contexto, continúo leyendo. ¿Vale? Esto es un tipo de plataforma que nos permite desde hacer eso hasta ver una serie de... saber qué va a pasar en el próximo episodio de una serie de televisión. ¿Vale? Es que vosotros no tenéis Twitter mezclado y me obligáis a... Por ejemplo, puedes meter un timeline de Twitter y contar cosas, y el usuario desde aquí puede también escribir y contar algo. No he querido cargar Twitter. Bueno, pues como antes, ¿os imagináis un timeline de Twitter aquí integrado? ¿Vale? Solo decir que la filosofía que hay detrás de esta plataforma, y por lo tanto del ejemplo de Kiosco Thyssen, es precisamente muy parecido a lo que decíamos antes, que es el museo tiene una herramienta con la que puede crear contenidos que incluso distintas partes del museo lo pueden utilizar para comunicar cosas distintas, ahí tenéis, que lo gestionan ellos 100%, o sea, yo cada vez que voy a enseñar digo, ups, los de educación han hecho una publicación nueva que yo no he visto y la enseño. Y entonces me preguntan, pero ¿cuánto participa en MadPixel? Y yo digo, 0. 0, 0, 0. Lo hacen ellos absolutamente todo. Y lo que se ve aquí, además de apps, en este caso hemos hecho una combinación de lo que os decía antes. Hemos valorado si merecía la pena tener una app o una web app y hemos pensado que merecía la pena tener las dos cosas. Es decir, está en tablet, iPad y Android, está en smartphone, Android y en iPhone, donde hacemos responsive design, cambiamos de formato, de forma de interactuar, y también está en la web, de manera que cuando vas a ver la página de exposiciones de la web del Thyssen te encuentras con un magazine con la exposición. Pero la gracia está en que quien hace, por ejemplo, exposiciones solamente hace un magazine, y la plataforma es la que se encarga de adaptarlo todo a la experiencia en tablet, en smartphone y en web. Y ellos solo hacen una versión. Y si cambian una coma o tienen una errata en una letra, lo cambian, le dan a publicar y el siguiente usuario que entra lo ve cambiado en todos a la vez. Claro. Entonces ahí el tema de ahorro de recursos, cómo invertir la materia gris de estos señores, es clave. Porque no están diciéndole a una agencia, oye, por favor, me cambian la J por una G. Que sí, que ya sé que lo de siempre, cámbiame la J por la G, por favor. Y ellos te dicen, ahí ahora mismo no podemos, pero en un par de días lo tienes, y tú llevas 2 días viendo la J por la G y diciendo, Dios, tiene que haber una manera más fácil de cambiar una J por una G. Bueno, pues eso que parece de risa, ellos lo sufren mucho, sin embargo aquí no, aquí lo cambias, le das al botón y publicas. Yo creo que ese es el camino por el que van a ir las cosas, pero no porque lo diga yo, sino porque es evidente, cuando has hecho una cosa y has hecho la otra, como en el caso de MadPixel, y ves las caras de sonrisa que hay en un lado y en el otro, cuando uno puede cambiar su propio contenido y corregir sus propios errores y hacer sus propias mejoras y publicar sin que nadie le espere, es cuando te das cuenta de que es el camino adecuado. Pruebe usted. Madgazine.com. Tan fácil como para un usuario. Exactamente igual. O sea, imagínate las páginas una al lado de otra, no la pongo porque no hay tiempo, pero es un editor online, una página al lado de otra y tú dices, son modelos de plantillas. ¿Qué plantilla quiero? Una de galería de fotos. ¿Cuántas tengo? 17 de galerías de fotos. Voy a elegir la 14. ¡Pum! Y vas rellenando una foto aquí, otro aquí, un texto aquí. Un vídeo. ¿Cómo metes un vídeo? Copias y pegas la URL de YouTube y la plataforma se encarga de coger la imagen, hacerla pequeñita, preparar el vídeo para las distintas plataformas. Tú no haces nada. O sea, lo importante es que hemos roto esa dinámica que hay en la que muchas veces la gente te pregunta ¿cuánto esfuerzo cuesta hacer esto? Y está pensando en cuánto esfuerzo físico de edición o de manejo de la herramienta, ¿no?
Y tanto en Second Canvas como en Magazine hemos llegado a un punto en el que podemos decir que todo el esfuerzo que hay que hacer es el esfuerzo puesto 100% en la parte del contenido, en la parte de definir lo que uno quiere hacer, ese trabajo que decíais, llevarlo adelante y ponerlo. Y que la parte de crearlo, evidentemente también te lleva un tiempo, pero no tiene nada que ver con los tiempos de antaño de una autoedición, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en cualquiera de las que habéis visto una página sencilla, tú puedes tener la imagen, puedes tener unos textos en los laterales, puedes tener, espera, os enseño una cosa y termino. Puedes tener unos pequeños hotspots que no han salido, que te crean una segunda capa de información, pero cuando tú eliges una plantilla no es fija, sino que si tienes ese texto lo puedes tener en cualquiera de las 4 esquinas y ese texto puede tener un título, un subtítulo o no tenerlo, entonces te permite mucha versatilidad, pero como decía Salva muy bien, dentro de que no te creas diseñador, porque cuando la gente empieza a decir y puedo cambiarle el color y puedo hacerle un poco más grande y este un poco más pequeño, y dices, tú lo que quieres es un PowerPoint azul y amarillo y no te voy a dejar. Entonces el resultado es bueno, aunque te empeñes en que sea malo. Hay que esforzarse mucho para que el resultado sea malo. Esto es de RTVE, hecho por la gente de RTVE, y ya me diréis qué tiene que ver RTVE con el Thyssen o con Sony o con unos tipos ingleses que viven de no sé qué, o con... Tenemos ahora un restaurante del barrio, que casualmente es del barrio, y lo está poniendo lo que hacen aquí, ¿no? Nada que ver, pero todos lo pueden manejar. No, lo de los hotspots me refería a esto. Puedes poner también elementos interactivos y en vez de dar la información de golpe, ¿vale?, das la información por capas. De manera que el que quiera leer más, lee más y el que no, no. Entonces yo toco ese castillo y me dice que sí, que toda la escena es real y está en Granada, pero ese castillo ya no existe. Así que hemos montado un croma y hemos puesto el castillo de mentira después. Y si quieres saber más información todavía, das este botón de abajo, te vas a la web de Televisión Española y te cuenta la historia completa de cómo hicieron el croma del castillo, ¿vale? De manera que tienes varios niveles de información y puedes ir leyendo más o no según quieras, ¿vale? Pues nada, un placer, muchas gracias.